Hola, bienvenidos a Talent Show, nuestro talentoso show. Hoy con G-Face, un gallo de 21 años, ya súper jovencito, que ya fichó por Universal Music, está dándolo todo. Aquí estamos. Aquí también, todo bien, o sea, bien, me tratan bien ahí en la casa. Y acaba de sacar un single que se llama Antes de mí, que es un single ahí como de despecho, vamos a hablar de dónde viene todo eso. Y es el anticipo de un álbum, un disco completo que viene en mayo. Entonces, muchas ganas de escuchar el disco completo y la canción me ha encantado. Pero tú tienes 21 años, o sea, ¿de dónde sale esta tristeza de Antes de mí? ¿Cómo tú viviste todo eso ya? Es que no sé, yo creo que no está escrito, no hay una edad para vivir las cosas, ¿no? O sea, al final todas mis canciones son historias personales y Antes de mí es otra más. O sea, te introduzco para que entiendas un poco para que entendáis un poquito la historia de dónde nace todo esto. Imaginaros que vosotros, porque tú misma estás en una relación y estás con otra persona, pero no te das cuenta de que allá había otra persona antes que tú, de que te están engañando. Entonces, Antes de mí trata como sobre eso, ¿no? De ahí viene lo del nombre de Antes de mí. Antes de mí ya había otra persona que estaba contigo y tú, pues no lo has contado. Se te olvidó contarme. No te diste cuenta, no sé. Pero sí, fue una historia que viví y bueno, pues yo aprovecho y ahí ahora está. O sea, de hecho es el último adelanto del disco. Pues si triunfa, imagínate esta chica, ¿no? O sea, como fue por mí, imagínate, ¿no? Tremendo. ¿Qué vamos a ver en el disco? O sea, ¿qué ritmos, qué géneros vamos a ver en ese disco? Pues vais a ver ya a un G-Face, o sea, a mí de verdad, porque yo antes de firmar con Universal y antes de meterme en todo este mundo profesionalmente, yo estaba como buscando, ¿no? Donde sentirme cómodo y este disco es 100% yo, al menos es el comienzo, ¿no? de mi carrera y yo siento como que he acertado totalmente con el pop, porque he hecho bachatas, he hecho un poco de todo, pero con este disco sí que me siento identificado y creo que a la gente también creo que le va a gustar. Bueno, yo digo, creo que le va a gustar porque es mi primer disco y me hace mucha ilusión y espero que os encante a todos. Pero bueno, eso queda en vuestras manos. Y además, o sea, es que tú has cambiado de vida completamente para apostar todo por un sueño. Tú estás viviendo con tu representante, que es tu amigo, además, mi hermano. Tu hermano, vinieron a Madrid juntos a apostar por este proyecto. O sea, hay mucho sentimiento detrás de todo lo que hacen. ¿Cómo está siendo esa experiencia? Bueno, tu familia, imagino que está en Galicia, sí. Ellos te apoyan al 100%. Ellos están a tope, sí. Desde Galicia, desde donde sea que estén, ellos siempre me van a apoyar. De hecho, creo que si no fuera por mi familia yo quizás pues no estaría aquí, porque al final a todos les gusta mucho la música, todos le tenemos mucho amor a la música y de ahí me viene. Eso te iba a preguntar, porque tengo entendido que tú tienes como un especial gusto por la música latina y mexicana, porque escuché por ahí. Es que, o sea, ¿eso qué pasó? Es que no, pues fíjate, o sea, sí es cierto que últimamente estoy escuchando mucha música mexicana, porque le tengo mucho cariño, no sé, es algo especial, no puedo describirlo, me gusta mucho y ya está. Viene de ahí, y ya está. Y la verdad es que... Uy, perdón, que se me fue Lo que en tu casa seguramente escuchas música, ¿hay algún músico? No hay ningún músico, no hay nadie que haya dado el paso profesional, por eso yo me siento también súper arropado, ¿no? Y bueno... Pero sí le gusta cantar y se forman... Sí, no, claro, a ver, en casa, de hecho, bueno... ¿Los artistas no salían del closet? No, ninguno ha dado el paso profesional, y yo soy el único, de hecho, y por eso ese apoyo y siento también ese cariño, ¿no? Oye, nos vamos con una dinámica que son los chupitos de agua intrigada. O sea, aquí no sabemos lo que hay, son chupitos que nos sirven desde producción, no sabemos, puede ser cualquier cosa. Entonces, dulce, salada, me tengo, no lo sé, aquí están. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo te voy a hacer unas preguntas, vale. no sé, complicadas, que tal vez pueden mandar a nuestra audiencia, no sé de dónde han salido. Entonces, tú tienes dos comodines. Vale. O sea, cuando tú me quieras responder, tú me dices, bueno, di chupito, yo voy probando, a ver qué tal. Bueno, a ver, venga, va, pues venga, yo estoy listo. No sé qué decirte. Bueno, a ver, no sé qué decirte, vamos a ver y vamos a empezar. ¿Alguna vez has sido infiel? No. Nunca. Muy bien, porque además ya sabes lo que se siente. Sí, exacto, mira, la canción es el ejemplo perfecto. Me han sido infiel a mí, yo nunca he sido infiel.
Exacto. Y, no, y la canción la recomiendo porque tiene como una carga emocional, o sea, con Tama ahí bailando, es genial. ¿Cuál es tu peor miedo? Mi peor miedo, las alturas. Total, totalmente, es distinto. Bueno, mi mayor miedo son los parques de atracciones, tengo que decirlo. La última vez que fui a un parque de atracciones acabé muy mal, porque me hice el valiente y quise montarme en la más alta. Bueno, no quise, me obligaron a montarme y me dijeron, sí, tú súbete, no te preocupes. Y yo estaba así agarrado a la silla. ¿Ese que te tiran así? No, este que es como un palo enorme y que tiene como unas... Uf, porque María, bueno, no. Qué horror. yo no valgo para eso. Veo risas atrás, o sea, ustedes lo vivieron con él. Ya veo como que no fue una buena experiencia, así que por tu Ay, no esperaba esa pregunta, la verdad. A ver, ¿qué vas a quitar y le tienen miedo a las alturas? Pues soy Tauro, fíjate, pero los Tauros son de tierra, o sea que van bien los tiros. Exacto. Mira, si te ganas 1 millón, ¿qué es o quién es la persona que primero te lo gastarías? ¿La persona con la que me gastaría ese millón? Sí. Hombre, solo puede ser una. Solo puede ser una. Solo puede ser una. Joder, pues con mi hermano, con Gochi, con mi representante. Ahí está Gochi, ya lo Es sabes. que si solo me dejas elegir a una, es que mi familia es muy grande, entonces mira, pues me quedo con Gochi, que es el que está conmigo siempre y el que ha hecho esto posible también, ¿no? Al final estamos los dos luchando por lo mismo y pues yo se lo doy a Gochi, la verdad. Nos lo gastamos ahí, nos compramos una casita, los dos, no sé, ya veremos. Una vez que llegue el millón ya hablaremos el millón. Cerca de un parque de atracciones, todo ahora dilo, que no lo hagas. No, eso seguro que no. Mira, si tuvieras que vivir ahora mismo tu mamá, te odio todo, en plan, de que querido diario, mi Sí. hijo ya no lo tengo. Esta parte si podéis cortar. Me va a dar bien mío. A ver, si tuvieras que vivir la vida de otra persona, ¿de quién sería? Pues yo creo que ninguna, porque estoy viviendo la vida que quería vivir. O sea, no por mal, ni por nada, pero yo creo que estoy viviendo lo que quería vivir y cumpliendo lo que yo quería. Así que no quiero la vida de nadie, la verdad. Qué bien que te vaya también. Yo tengo que pensarlo, no sé, Oprah. El hecho de poder dedicarme a esto, aunque sea un camino largo y duro, pues a mí yo con eso ya me siento pagado y no necesito, no sé, yo sé que mi felicidad está aquí, ¿sabes? No me imagino otra. Y tienes que seguir batallando para que sea mucho más grande y ahí que el millón llegue, A ver. Eso sí, el crush que tengas en el mundo del espectáculo, que tú digas, esa chica o ese chico me encanta. Pues mira, es Rihanna. Rihanna. Rihanna, sí, de hecho, yo nunca fui muy fanático, ¿no? de ningún artista como tal, pero sí que de Rihanna me recuerdo hasta que tenía un póster en la habitación. O sea, me encantaba Rihanna y me encanta a día de hoy, ya no soy tan fanático como antes, pero me encanta Rihanna. Rihanna, if you're watching us, ya sabes, ahí tienes a G-Face. Nos vamos con la música, vamos a ver, esto se llama Escucha quién canta. A ver, vamos allá. Perdona, no suelo ser así. Mi falta de experiencia habló por mí, pero no sabía que había otro antes de mí. Perdona, pero no me enamoro tan fácilmente y tú en segundos cambiaste todo. Pero no sabía que había otro antes de mí. Antes de mí, ¿por qué no me dijiste que él estaba ahí? Yo como un inocente te creí, hasta que vi que no soy el único que te hace reír. Antes de mí, ¿por qué no me dijiste que él estaba ahí? Yo como un inocente te creí, hasta que vi que no soy el único que te hace reír. Y no me vale la pena si de día estás conmigo y por la noche a otro esperas para que sea tu abrigo. Decide entre él o yo, entre él o yo. Decide entre él o yo, entre él o yo. Perdona, pero no me enamoro tan fácilmente y tú en segundos cambiaste todo y no sabía que había otro antes de mí. Antes de mí, ¿por qué no me dijiste que él estaba ahí? Yo
vas a olvidarle. Ponle punto final y conmigo punto aparte. Y ahora vivo con la esperanza de que vuelvas sola. Antes de mí, ¿por qué no me dijiste que él estaba ahí? Yo como un inocente te creí, hasta que vi que no soy el único que te hace reír. Antes de mí no había nadie y al final resultó que sí. Estaba antes de mí. Vamos a empezar, son 10 segundos, ¿vale? Ok. No más que eso. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Botella tras botella ando tomando. Pa' olvidarme de ella, pa' olvidarme de ella no más hablo en todas mis pedas. Eso es de Cristian Nodal, Qué botella lindo, tras me he botella. quedado. Es que esa ya, vamos, en cuanto escuché el tan, ya sabía cuál era. Me encanta. Oye, pero Yani, este niño es como un ángel bajado Ay, del cielo con gracias. esa voz. Os lo he dicho en el grupito. Dios, ese millón. Oye, el millón viene. El millón viene. Ojalá. Vamos a ver. Creo que mi cara lo ha dicho todo. A ver, una pista más o algo. Un poquito más. Ay, estoy dudoso, ahora mismo. O sea, estoy entre la de... Bueno. I wanna dance with somebody. ¿Esa no es? No, esa no es. Es alguien que canta en español. En español. ¿Tú te lo sabes? Ay, no sé, No sé, pues mira, me pillas. A ver, ¿de quién es? Cuando calienta el sol, aquí en la playa. No me la sé. Na, 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 na. También la regla es que tienes que tomar chupito mientras la sepas. Ah, eso no me lo has dicho. Bueno, esa es una regla escondida como en letras pequeñas. Pero entero, así de golpe ya... Sí. Joder, bueno. A ver. ¿Bien o qué? Perfecto. Ahora vamos a ver qué más viene. Ahora la siguiente... A ver, me pasaron mal las canciones, producción, me pasaron mal las canciones. Voy de nuevo. Joder, pues fíjate, o sea, sé que es de Cristian Nodal, creo, pero no sé cuál es esa. De Natalia Jiménez. De Natalia Jiménez. Ay, Dios, mi Natalia, lo siento. Natalia. Lo siento. Bueno, es verdad que no tiene mucha voz de Natalia esto, ¿no? Pero tal vez, o sea, es Natalia Jiménez con Sergio... no, vale, tal vez error mío. Natalia No pasa como que nada, se puso ¿no? ronca. Sí. Natalia se puso ronca. Seguimos. A ver. qué pasa. Esto es... We gon' party like Shiver Day. Esto es 50 Cent. Sí. Vale, ok, vale. Vale, dos acertadas, dos falladas. Bueno. Ok. Bien. Vale. Y vamos ya con el último. Uf, a ver. Vamos venga, a ver. tengo que acertar. El que gane el último gana todo. El que gane el último gana todo. Así somos nosotros en Talent Show. Finalistas. Por favor. She was more like a Billy Queen, I don't wanna see it. She was not, do you mean I am the one? Oh, dance on the floor, in a round. Wow. Michael Jackson, por favor. Madre mía, O pero sea, qué bonito. si no conozco esa canción me tengo que levantar e irme, ¿eh? Sí, O no, sea, ya, Talent Show cierra. Bueno, el próximo. Me ha encantado. Gracias. O sea, has ganado todo, porque el que gana el último gana todo. Olé. Probaste el chupito, respondiste todas las preguntas y ese millón viene en camino. Muchísimas gracias por estar en Talent nada, Show. joder, vosotros. Chao. Chao. ¡Mua! ¡Mua!
Quedó.